en este podcast hablaremos acerca de temas de probabilidad y estadística, los cuales relacionaremos con las altas temperaturas que se han presentado en Pachuca Hidalgo, ya que es un tema que nos ha dado mucho de qué hablar en estos últimos días, porque anteriormente no se presenciaba mucho calor. A continuación, vincularemos este problema con los temas de probabilidad y estadística. Comenzaremos hablando acerca de la mediana y la moda, lo cual nos explicará mi compañero Jorge. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué podrías decirnos acerca de estos temas? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, comenzaré con esta tabla que está hecha a base de las temperaturas por cada hora durante todo el día martes 20 de junio del 2023. Las clases están basadas en la temperatura y la frecuencia es el número de horas en las cuales radica esa temperatura. Una vez explicando esta tabla, comenzaré con la mediana. Y dinos, ¿qué es la mediana? La mediana, en pocas palabras, es el valor que separa a la mitad un conjunto de datos ordenados en orden ascendente o descendente. Bueno, ¿y cómo podemos calcularla? Para calcularla, se deben ordenar los datos de menor a mayor, y el que esté en medio de todos los datos será la mediana. Si el número es impar, la mediana es el valor que se encuentra en el medio del conjunto. Si el número es par, la mediana es el promedio de los dos valores. En este caso de las temperaturas a base de la siguiente fórmula, el resultado de la mediana es de 22. Ahora háblanos más acerca de la moda. ¿Qué es y cómo la calculamos? Pues bueno, la moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Es la medida de tendencia central que indica el valor más común o más frecuente. Para poder calcularla es necesario ordenar los datos en orden ascendente o descendente y luego contar cuántas veces aparece cada valor. Por ejemplo, la moda en este caso de las temperaturas es de 25. Excelente, Jorge. Gracias por todos esos datos. Ahora vamos a continuar hablando acerca del histograma, lo cual nos será explicado por nuestra compañera Selene. Un gusto, Selene. ¿Qué tal? ¿Podrías decirnos qué es un histograma? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero para comenzar, para que se den una idea de qué es un histograma, a continuación se representa una imagen en donde se muestran las altas temperaturas que harán el día de mañana. Y bueno, un histograma es una gráfica que representa la distribución de frecuencia de un conjunto de datos numéricos. Se representa en barras verticales o horizontales, las cuales representan la cantidad de veces que cada valor aparece en el conjunto de datos. Muy interesante, pero ¿cómo podemos llegar a realizarlo? Para realizar un histograma, primero se debe tener un conjunto de datos que se quieren representar. Como primer paso, se determina el rango de datos. En el segundo paso se realizan los intervalos y se separa el rango. Cada intervalo debe tener la misma anchura y cubrir un rango de valores. Posteriormente, en el tercer paso, se cuentan los intervalos y contamos cuántos valores se cuentan en cada intervalo. Por último, como cuarto paso, se grafican los intervalos en el eje X y la frecuencia de valores en cada intervalo en el eje Y. Puedes dibujar barras verticales para cada intervalo, cuya altura corresponde a la frecuencia de valores de ese mismo. ¿Algún tipo de dato que gustes regalarnos? Claro que sí, con mucho gusto. Para mayor facilidad, se puede utilizar Excel, ya que automáticamente te crea el histograma. Muchas gracias por la información, Selene. Nos será de gran utilidad. A continuación hablaremos sobre la media y desviación media. Mi compañero Jaciel nos lo explicará. Buenas tardes, Jaciel. ¿Cómo estás? ¿Qué nos podrías decir acerca de la media? ¿Cómo podríamos obtenerla? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, la media representa el punto de equilibrio de la distribución de datos, teniendo en cuenta el primer y último dato. ¿Cómo podríamos obtenerla? Pues bueno, para calcular la media en datos agrupados necesitamos tomar la frecuencia.
por el punto medio de la clase, sumar todo y dividir por el total de la frecuencia. En nuestro caso nos sale 491 entre 24 y nos resulta una media de 20.62. Vaya, qué buenos datos. Y acerca de la desviación media, explícanos un poco de ello. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué es? La desviación media es la diferencia o distancia que existe entre cada término. ¿Y cómo la obtenemos? Bueno, es un proceso complejo, pero para calcular la desviación media necesitamos sacar la media aritmética y para esto sumamos nuestros datos, que nos da un total de 117. Y dividimos entre el número de datos, que son 6. Obtenemos que nuestra media aritmética es de 19.5. Ahora, cada dato le tenemos que restar la media aritmética. Por ejemplo, nuestro primer dato es 12 menos 19.5, nos da un igual a menos 7.5, y así sucesivamente con cada dato. 15 menos 19.5, 18 menos 19.5, 21 menos 19.5, 24 menos 19.5 y 27 menos 19.5. Nuestros tres primeros datos nos salen negativos y nuestro siguiente paso es pasarlos a positivos. Ahora bien, para el último paso haremos la suma total de los datos obtenidos anteriormente, que son 7.5 más 4.5 más 1.5 más 1.5 más 4.5 más 7.5. Nos da un total de 27. Dividimos entre el número de datos, que es 6, y nos da una desviación media de 4.5. Gracias por todo lo que nos acabas de brindar, Jaciel. Ya para terminar, nuestro compañero Diego nos hablará sobre la desviación estándar y varianza. Bueno, Diego, hablaremos acerca de todo esto. ¿Cómo podemos obtenerlo? Buenas tardes. Pues mira, para empezar a calcular la desviación estándar, necesitamos sacar primero la varianza, que esta se hace sacando el punto medio menos la media al cuadrado, y esto por la frecuencia. Necesitamos sumar cada resultado y dividir el número entre el total de las frecuencias. Un ejemplo de nuestros datos sería 12 menos 20.62 al cuadrado y nos da como resultado 74.29. Lo multiplicamos por 4 y da resultado 297.56. Y así hacerle con cada dato y sumarlo en total para dividir entre 24. En nuestro caso nos sale una varianza de 53.10. Ya con esto podemos sacar la desviación estándar haciéndole raíz cuadrada y nos sale 7.28. Esto indica que en promedio los valores individuales tienden a estar 7.28 unidades por encima o debajo de la media. ¿Y qué significa que una desviación sea más grande o más pequeña? Bueno, una desviación estándar más grande significa una mayor variabilidad y dispersión en los datos, mientras que una desviación estándar más pequeña indica una mayor consistencia y menor variabilidad. Por último, ¿a qué nos ayuda una desviación estándar? La desviación estándar nos ayuda a entender la dispersión y variabilidad de nuestros datos. Muchas gracias, Diego. Todo esto nos fue de gran utilidad. ¿Alguien gusta agregar algo a los temas? Pues bueno, a mí me gustaría más que nada agregar un poco de información. Pues como acaban de escuchar en este podcast, los temas de probabilidad y estadística están muy presentes dentro de nuestra vida cotidiana, no solo en las altas temperaturas que estamos presenciando actualmente, hoy en día, pues en nuestra ciudad, sino también en cualquier otra cosa o actividad que nos rodee o que estamos haciendo. Pues quisiera concluir con este pequeño dato, esta pequeña información. Excelente información. ¿Algo más? Bueno, yo quisiera agregar. Adelante, por favor. Gracias. Que la media también puede ser conocida como promedio y es el valor que se obtiene al dividir la suma de un conglomerado de números entre la cantidad de ellos. Pues bueno,
Hasta aquí los temas. Agradecemos la atención prestada y nos despedimos de este podcast.